Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Hoy traemos nuevamente a Forestella al canal. Me recomendaron muchísimo esta canción My Favorite Things de The Sound of Music, que es una de mis películas favoritas. De chico me volvía loco por esta película, así que vamos a escuchar la versión que tienen para ofrecernos. Ya saben que estamos teniendo muchos problemas con derechos de autor, así que para evitar complicaciones vamos a ir segmentando y analizando de a poco. Si aún no te suscribiste, por favor, hacelo dándole clic al botón rojo que no tiene costo y a mí me ayuda muchísimo. Chicos, esto se viene tipo teatro musical y según me habían dicho, era Bae el actor de teatro musical, no Cho. Pero bueno, imagino que todos tienen aptitudes también, ¿no? Para esto. Raindrops and roses and whiskers and kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens. Chicos, la pronunciación en inglés es impecable, le estoy entendiendo todo. Eso nos habla mucho de la articulación, ¿no? Y la modulación. En cuanto a la voz de él, está cantando con una voz de pecho completa, la voz un poquito oscura, el paladar un poquito alto. No llega a ser una línea lírica, pero está ahí al límite. Brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and chrysanthemum straddle, dough bags and sleigh bells and Chinese sweet noodles. While geese fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Wow, chicos, y acá entro él. Me encanta el color de voz que tiene Bae. Si no me equivoco con los nombres, chicos, ustedes me corrigen. Es más, no sé si no se dice Bae, ustedes me dirán. Pero me encanta la simpatía y la soltura que tenía en este momento, ¿no? En cuanto a la voz, obviamente está cantando en la zona en que su voz brilla muchísimo. En esta zona su registro está en el mejor lugar, digamos. Está en la cuarta octava donde puede darle cuerpo, puede brillar la voz y se escucha este color tan bello. Y tenemos que mencionar esta armonía que hicieron sobre el final. Ya sabemos que ellos se escuchan impecables juntos y esta armonía fue solo el inicio. When the dog bites, when the bee stings, When I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so ¡Wow! No lo había visto ahí atrás. Y acá entró el bajo, que es un bajo en serio, chicos, es un bajo profundo, el bajo real, ¿no? El sonido está en su mejor esplendor en ese lugar, es donde se escucha impecable, brilloso y cómodo, lo que es súper agradable de oír. Y acá hizo esta risa de malvado que le quedó impecable. Cream-colored ponies and chrysanthemum straddles, dough bags and sleigh bells and Chinese sweet noodles. While geese fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. ¡Wow! Esta colocación con línea lírica le quedó impecable. Si uno lo escucha, no puede creer la edad que tiene. Parece una persona mucho más mayor. Tiene una madurez en la voz y un timbre. Tiene un color súper atractivo. La colocación impecable y estas armonías que le hicieron de repente en un arreglito donde las voces estaban bastante juntas y se escuchó como una cosa media robótica, media rara. Muy, muy lindo. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflake they stay on my nose and eyelashes. silver white winters and melt into spring. These are a few of my favorite things.
Qué gracioso. Cómo se están divirtiendo. Estas vocecitas agudas con un twang muy activado, casi nasal en algunos. Ya ellos naturalmente en el habla tienen un twang nasal un poquito activado, que al cantar ellos, justamente ellos cuatro, lo aplican bastante oral, le bajan un poco la nasalidad, pero acá jugando con estas voces agudas, estridentes, lo tuvieron que activar, ¿no? Tienen un manejo muy bueno de su aparato fonador. When the dog bites, When the bee stings, when I'm feeling a I sigh. simply remember my favorite days, and then I don't feel. Cómo se están divirtiendo, chicos. Están actuando, están jugando, hay miraditas cómplices. Se ve que es un muy lindo grupo, ¿no? Parece que son amigos que están jugando y se están divirtiendo. Y me encanta eso porque nos meten adentro de ese juego, ¿no? Y lo disfrutamos desde otro lado. So bad. Raindrops and roses and whiskers on kittens. ¡Wow! ¿Oyeron ahí esa voz lírica completamente? Cho hizo una voz de cabeza, nada de falsete, no tenía aire, el cierre cordal fue completo y acá es donde demuestra su amplio rango, ¿no? Porque estaba en una nota muy aguda y muy cómodo, la voz se escuchó con mucho cuerpo, que parecía una voz femenina si uno no sabe que la está haciendo él. Paper packages tied up with string. These are a few of my Favorite days. Y algo que mencionamos la primera vez que los escuché, al ser un grupo conformado por todos los tipos de voces masculinas, tienen este contraste de que escuchamos al contratenor y ponen al bajo pegado para que veamos esa variación de rango que manejan y es fantástico, ¿no? Nos tienen completamente atentos, no hay un momento aburrido. When the dog bites, When the bee stings, when I'm feeling sad. when the dog bites, when the bee stings, When I'm feeling sad. Esta mezcla que hicieron, dramática, animada, es una especie de Hocus Pocus la película, ¿no? Es como si fuera una cosa malvada, cómica, que le dieron un enfoque muy particular a la canción. ¡Wow, chicos! Ese arreglo fue maravilloso. Las armonías fueron impecables. Son un lujo. Los cuatro juntos son una belleza. No puede ser algo más placentero de oír esto. So bad. Wow, chicos, el arreglo fue algo excelente, la verdad. Es una hermosa canción que no deja de ser bastante clásica por la época en que se creó, ¿no? Y le dieron todo este toque contemporáneo, esta parte cómica de disfrute, con este cambio de matices, jugando con las voces, actuando entre ellos. La verdad fue muy entretenido. Y bueno, siendo de ellos cuatro que ya sabemos que son excelentes, no se podría esperar un resultado mejor, la verdad. Maravilloso. Maravilloso, amigos. La verdad, me encantó. Fue un disfrute de inicio a fin. Me sorprendí un montón con lo divertido que fue y me quedo con ganas de escuchar más. No sé si hacen más versiones de La Novicia Rebelde o si esto fue lo único, pero la verdad es que me encantó. Si quieren que reaccione a más Forestella o a cualquier otro grupo o artista, me lo dejan en comentarios. Si aún no te suscribiste, por favor, dale click al botón rojo y activa la campanita para enterarte de cuando suba nuevos videos. Síganme en redes sociales. Y nos vemos en el próximo video para seguir compartiendo mucha más música. Chao.